Hoy tenemos un video más que especial. Después de 5 años viajando por toda América, vamos a volver a Argentina en menos de 24 horas. Vamos a estar abrazando a nuestra familia. No es que hace 5 años que no vemos a la familia, hace exactamente 1 año que no volvemos, pero este regreso a casa sin duda es que es muy especial después de haber cumplido nuestro gran primer objetivo de unir Ushuaia con Alaska y recorrido toda América. Así que acompáñanos en este video para vivir con nosotros nuestro regreso a casa. Y así se ve todo el desorden previo a armar las valijas. El otro día les estábamos compartiendo en Instagram las historias de los vuelos que habíamos hecho desde Veracruz para conocer todos estos destinos y abrimos una cajita de preguntas donde les preguntamos, valga la redundancia, que qué cosas les gustaría saber acerca de un vuelo o de los aeropuertos y demás. Y nos dejaron un montón de preguntas, así que decidimos aprovechar estos vuelos que tenemos por delante y pasos por el aeropuerto para despejarles sus dudas. Antes de tomar el vuelo, antes de llegar al aeropuerto, vamos unos pasos para atrás, que es en la compra de pasajes. Recibimos muchas consultas acerca de cómo conseguir vuelos baratos. Nosotros tratamos siempre de buscar el mejor precio, pero hay veces que uno tiene que tener en cuenta que por más de que uno intente encontrar el mejor precio, hay algunos destinos que no vas a encontrar valor menos de un precio determinado porque ese vuelo es caro. Al margen de eso, lo que siempre hago es buscar en una pestaña de incógnito, porque si no, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a hacer una búsqueda, después vas a ver que te empiezan a salir publicidades y demás, y los precios se suelen ir incrementando porque saben que vos estás buscando ese vuelo. Así que siempre lo que hago es abro una pestaña de incógnito. Después uso diferentes buscadores para analizar precios. Por ejemplo, uso una plataforma que se llama Kiwi, otra que se llama Skyscanner o también Google Flights. En esas páginas lo primero que hago es tratar de tener una noción de cuánto cuesta ese vuelo y además vas viendo las diferentes aerolíneas que vuelan hacia ese destino. Después, por otro lado, cuando encuentro un precio que está bueno y veo que es de la aerolínea X, me voy a la página oficial de esa aerolínea a ver cuánto cuesta el vuelo comprándolo desde su página oficial. Hay veces que te conviene comprarlo por ahí, hay otras veces que nos ha convenido comprarlo por estas plataformas. Entonces lo que hay que saber es que es algo que hay que dedicarle tiempo y estar pendiente. Yo muchas veces por ahí me anoto un precio y digo, bueno, voy a volver a fijarme de acá para adelante unos días a ver si ha variado o no. Hay muchas de estas páginas que te ofrecen alertas de precio. Sé que Google Flights había sacado hace muy poco tiempo que pagabas un determinado valor y si el ticket bajaba te devolvían ese dinero y si el ticket subía no ibas a pagar esa diferencia extra. Otra cosa que suelo hacer es utilizar la VPN, que lo hemos contado en un montón de otros videos. Esto no te garantiza que vayas a encontrar un vuelo más barato, sino que te da la posibilidad de cambiar la ubicación y ver cuánto te cuesta el pasaje si lo estuvieras comprando virtualmente desde otro país. Pero bueno, son todas herramientas que vamos usando para tratar de conseguir el mejor precio. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es el tema del equipaje. Fíjense al momento de hacer la compra qué equipaje tienen incluido. Por ahí encuentran un vuelo súper barato pero no tiene ni siquiera un carrión o incluido equipaje para despachar y después se encuentran pagando un monto extra aparte. Por ejemplo, en todos estos vuelos que hicimos nosotros acá, estos 6 vuelos que les veníamos contando, tuvimos que hacer compras por separados porque los dos traíamos equipaje de mano, carrión, que eso suele ser normalmente la tarifa más barata, y teníamos una mochila para despachar. Entonces, comprando por separado cada uno de nuestros pasajes nos salía más barato que si comprábamos los 2 pasajes juntos y a uno le agregábamos equipaje. Son detallecitos que es cuestión de ponerse a ver, a hilar fino para ver cómo podés ahorrar lo máximo posible. Una observación muy importante: préstenle atención si están sacando vuelos en ciudades que tienen 2 aeropuertos, que estés llegando y te estés yendo del mismo aeropuerto o que tengas que tener incluida esa conexión, como contamos nosotros cuando fuimos al aeropuerto de Ciudad de México, que hay 2 aeropuertos, o Buenos Aires, por ejemplo, que tenés Aeroparque y tenés Ezeiza. Nosotros vamos a arrancar a hacer las mochilas, que el tema del equipaje es un gran tema a la hora de volar y depende mucho de cada aerolínea. En términos generales, uno puede llevar un bolsito de mano, que algunas especifican peso, otras no, y tiene que caber abajo del asiento del avión, y después se puede agregar un carrión que por lo general pesa 10 kilos. Es importante chequear toda esta información en la página oficial de la aerolínea porque este carrión a veces puede ser de 12, hemos visto hasta de 15, así que depende mucho de la aerolínea, y también chequear las dimensiones que puede llegar a tener la valija. Y además está el equipaje que uno despacha. A veces viene incluido, a veces hay que comprarlo aparte.
Por lo general es de 23 kilos, pero a veces suele ser de 20 o 25, así que otra vez verifiquen bien con la aerolínea. Nosotros para este vuelo que tenemos ahora vamos a llevar una valija que vamos a despachar de 23 kilos, un carrión cada uno que puede pesar hasta 10 kilos y un equipaje de mano cada uno. Así que vamos a armar las mochilas. Con respecto a qué llevar en el equipaje, también les volvemos a decir, revisen específicamente la página de su aerolínea, les va a llegar una vez que hacen el check-in. Vamos a dejar una imagen acá de lo que está, por ejemplo, en los vuelos que nos quedan ahora por delante. Hay cosas que no se pueden llevar en el vuelo ni siquiera, ni en el equipaje de mano, ni siquiera para despachar. Principalmente cosas que sean explosivas, armas, etc. Después hay otros elementos que por ejemplo no los puedes llevar ni en el equipaje de mano ni en el carrión, que sí o sí los tenés que llevar, por ejemplo, en el equipaje que va en bodega. Pueden ser el alicate, un cortapluma, por ejemplo el año pasado que les contamos cuando íbamos a Concagua los bastones de trekking, porque se considera que la punta es un elemento punzante, entonces eso es peligroso y no puede estar en la cabina, entonces tiene que ir en el equipaje de bodega. Y otra cosa a tener en cuenta son los líquidos. No puedes llevar en la cabina productos que sean más de 100 mililitros. Si es mayor, lo mandás a la bodega. Y además, en muchos aeropuertos te dan estas bolsitas cuando uno va a hacer el control de seguridad, que lo máximo que vos podés llevar entre todos los productos es 1 litro y cada uno de ellos no puede superar los 100 mililitros, así que para que lo tengan en cuenta. Y recomendación, siempre todos los productos de este tipo pónganlos en bolsitas Ziploc, porque con la presión muchas veces se abren o te pueden manchar tu bolsa. Equipaje listo, por acá tenemos la valija que vamos a despachar, las dos mochilas que llevamos como carrión, que pesan 12 kilos cada una, y por acá las dos mochilitas de equipaje de mano. Ya estamos listos para irnos al aeropuerto. Acá otra gran pregunta que llegó era respecto al tiempo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que ir al aeropuerto? Volvemos a lo mismo, siempre chequen su propio vuelo, pero normalmente vuelos nacionales 2 horas de anticipación, vuelos internacionales 3 horas, porque uno tiene que llegar, despachar la valija si es que va para la bodega, pasar por el control de seguridad, hacer migraciones y demás, y esos procesos llevan tiempo y además siempre es recomendable llegar con anticipación al aeropuerto, así que nosotros ya nos vamos para allá. Siempre es importante revisar en su mail cuando les lleguen las notificaciones para hacer el check-in previamente por email. Puede haber aerolíneas, como por ejemplo nos pasó una vez en Panamá, que los contamos en el video, que al no haber hecho el check-in online, al hacerlo en el mostrador nos cobraban. Así que siempre es recomendable hacerlo por internet. Por ejemplo, en nuestro caso, como yo soy la que despacha un equipaje en la bodega, sí o sí tenemos que ir al mostrador, pero en el caso de Santi podría ir directamente a hacer el control y llevarse la mochila para arriba. Acá un solo dato para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, nuestro vuelo hace una escala en Lima, entonces nuestro equipaje va directamente a nuestra ciudad final, que va a ser Mendoza, y no hay que retirar el equipaje en Lima. En caso de que uno hubiese comprado vuelos por separados, que hubiera comprado un tramo exclusivamente a Lima y después otro tramo, ahí sos responsable de tu propio equipaje, vas a tener que ir a retirarlo y después vas a ir a tener que despachar y hacer todo el proceso de nuevo. Pero en nuestro caso no hace falta. Y una vez despachada ya el equipaje, vamos a ir a hacer el control para pasar a la parte de migraciones. Siempre es importante ir con el pasaporte en la mano y la tarjeta de embarque. Ya pasamos migraciones, todo bien, ya no hemos salido legalmente de Aruba, estamos yendo a hacer el control de seguridad. Acá no podemos grabar absolutamente nada cuando vayamos a entrar a ese área. En algunos aeropuertos te hacen sacar absolutamente todo, inclusive el calzado, o nos han hecho sacar de la mochila absolutamente todo lo que es tecnológico, computadoras y hasta las cámaras. En algunos nos ha pasado pocas veces, pero bueno, hay ciertas cosas que van a depender del aeropuerto por el que estén pasando. De todos modos, siempre ahí te van a explicar o va a estar el cartel o te van a decir qué es lo que tenés que hacer. Una vez que uno pasa el estresante momento del control de seguridad, que ahí se puede ver a mis espaldas, digo estresante por el hecho de que es todo como muy rápido y es como pasa y tenés que sacarte las cosas. Acá nos hicieron sacarnos el calzado, además nos hicieron sacar todo lo que era computadora, tablet y demás, todo lo que sea electrónico de mayor tamaño con celular, pero el celular también va por separado, y nos abrieron una mochila en la que llevábamos unos imanes de regalo. Nada, no pasó nada, pero
fue lo único que nos revisaron ahí como extra. Al pasar por el control de seguridad no pueden tener agua, pueden llevar líquidos de más de 100 milímetros, como les decíamos anteriormente, hay que tirarlos todos. Es por una cuestión de control de seguridad que no pueden revisar qué es lo que lleva esa botella. Eso sí, una vez que ustedes lo pasen, pueden recargar su botella de agua, pueden comprar, pueden volar con una botella de agua en el avión. Inclusive muchos preguntaban el tema del mate. El mate se puede llevar, lo que no puedes pasar es el termo cargado con agua por esto del control de seguridad. Después, una vez que lo pases, lo que quieras. Inclusive, como pueden ver, en este momento estoy en el free shop, que es decir que acá pueden comprar lo que deseen y llevarlo. Esto está después del control de seguridad. Y como pueden ver, pueden llevar tanto botellas grandes de bebidas o perfumes que tengan más de 100 mililitros. Lo importante es que esto sea después del control de seguridad, o bien si ya han comprado previamente alguna cosa de estas, despacharlas en el equipaje de bodega. Estamos en la espera a que llegue nuestro momento de embarcar. Habían dejado una de las preguntas acá contando que les daba miedo de que te metan algo en la valija. Es sumamente importante en el aeropuerto cuidar sus pertenencias todo el tiempo, no agarrar ninguna otra cosa ajena, no aceptar nadie que te diga cuídame, teneme esto. De hecho, desde que estamos acá no deja de sonar el anuncio por el altoparlante diciendo esto mismo que acabo de contarles, que cuides tus pertenencias, que no las dejes sola y que no aceptes cosas de nadie, así que eso es sumamente importante. Y otra cosa a tener en cuenta es siempre mirar las pantallas y escuchar el altoparlante por las dudas que haya cambios en tu vuelo, que cambian la puerta. Por ejemplo, a nosotros cuando despachamos el equipaje nos dijeron que íbamos a embarcar por la puerta número 2, pero ahora ya vi en la pantalla que cambió a la puerta número 3, así que acá estamos en la espera. Ya acabamos de subir al avión, nos toca separados con Santi. Vamos a esperar, ojalá que no se ocupe acá, a ver si se puede venir para acá, pero no creo porque el avión estaba lleno. Santi anda por allá adelante, la valija ya está arriba. Acá una recomendación, el tema de la ropa, siempre preferiblemente venirse con algo de abrigo. Por eso nosotros andamos de pantalón largo, por más de que hoy en Aruba hacía calor, porque normalmente en el vuelo siempre hace frío. Después vamos a estar llegando a Mendoza, que ya vi el pronóstico y a la hora que llegamos marcaba como 11 grados. Así que siempre es mejor andar con un abrigo. Puntualmente, justo en este vuelo, miren qué copado, pero esto no es normal, no es común en todos los vuelos. Nos dieron una mantita y una almohadita espectacular. Nos esperan un vuelo primero de unas 4 horas aproximadamente hasta Lima, ahí tenemos escala, y después vuelo final a Mendoza. Bienvenidos a Perú nuevamente. Estuvimos varias veces en este aeropuerto. Sí, o sea, yo creo que es de los aeropuertos que en mi vida más he estado. Lima junto con Panamá son dos ciudades y dos aeropuertos muy comunes para hacer escala, así que pasamos ya varias veces por acá. Nosotros tenemos unas 2 horas más o menos de escala y recién ahí sale nuestro próximo vuelo. La verdad que este vuelo, digamos, que conseguimos fue un golazo porque encima viajamos de noche, así que podemos dormir, la escala es cortita, llegamos en un buen horario. Y no sé si contaste, pero cuando subimos arriba del avión había una almohadita y una mantita. No, me acurruqué así. Santi me mandó un mensaje que era lo mejor que le había pasado. Divino. Acá les respondo otra de las preguntas que nos habían dejado. Es si uno tiene que hacer migraciones cuando tiene escala y no hace falta. Nos acordamos que no teníamos los Kindle, de verdad. ¿Cómo? ¿Qué recuerdo tenés el año pasado acá? Que veníamos acá y dijimos habíamos sacado los Kindle para leer en el avión y nos acordamos acá en este mismo momento, en este mismo lugar. También que veníamos, cuando estábamos haciendo la fila de seguridad, nos dimos cuenta que nos habíamos dejado los dos en el avión los ebook, los Kindle para leer. Así que venimos corriendo, o sea, yo me transpiré todo de correr todo el aeropuerto para intentar. Santi se quiso volver al avión, no lo dejaron pasar. Entonces nos mandaron a buscar, a hablar con la aerolínea, así que bueno, crucemos los dedos de que aparezcan. Valió la pena la corrida. Yo creo que deben tener un grupo de WhatsApp para reportar cosas perdidas arriba de los aviones, porque ahí al toque la chica dijo a ver si lo reportaron y abrió un grupo de WhatsApp. O sea, llamó por teléfono para darle el aviso y después un ratito ahí mandaron 2 fotos. Y son los nuestros, así que bueno. Hay que hacer control de seguridad acá, que no pasa siempre en todos los lugares que haya que hacer control de seguridad, así que ya les sigo contando. Como
Como les decía, en nuestro caso no hace falta ni retirar equipaje ni hacer migraciones, la valija va directamente al destino final, pero en el caso de la escala que les mostramos que hicimos en Panamá, que fue de un montón de horas, si ahí hubieran querido salir a la ciudad a recorrer, ahí sí hace falta hacer migraciones, pero en esta oportunidad no. Nos cambiaron la puerta, así que ahí se ve Mendoza. ¿Qué se siente estar por embarcar último vuelo a Argentina? Son muchas emociones. Pero bueno, como venimos contando, ya lo venimos procesando hace un montón. Volver a casa después de 5 años es un montón. Yo hoy hace un ratito cuando estábamos tomando el vuelo en Aruba, era como todas las sensaciones de wow, cuántas cosas pasaron y volver ahora, ¿no? A nuestro país. Pero ahora ya tengo toda la emoción y la ansiedad de decir, en unas horitas ya estamos ahí abrazando a nuestra familia, así que ahora emoción pura. Ay, voy a llorar, ya creo que voy a empezar a llorar desde ya. Estamos en Argentina. ¿Dormiste? Muy poquito. Me puse a ver una peli y después ya, como el vuelo era como relativamente corto, vi el amanecer, vi la cordillera. Vos sabés que miraba la cordillera y me puse reflexiva. Podemos viajar por un montón de lugares, pero ver la cordillera es una cosa que el corazón me dice... ¿Y volver a Argentina? Ahí es. Qué felicidad estar de nuevo en nuestro país. Vamos a hacer migraciones, a retirar el equipaje y a reencontrarnos con la familia. Ay, te veo muy emocionada. No puedo creer que ya pasó una semana que estamos en Argentina. Increíble, hemos estado una semana en Mendoza aprovechando a compartir con mi familia. Para quienes no sepan, nosotros tenemos la familia sumamente desparramada por todo lo que es el centro de Argentina. Yo soy nacida en General Alvear, Mendoza, así que tengo familia ahí. Tengo familia en Mendoza capital, donde estamos en estos momentos, y también viví muchos años de mi vida en San Luis, así que también tengo familia ahí. Y mi familia vive toda en Santa Fe, así que nos vamos a recorrer varias provincias de Argentina. Hemos pasado acá la primera semana, hemos comido asado, milanesa, sorrentinos. Todas las comidas que extrañamos de nuestro país, pero ahora es momento de seguir visitando al resto de la familia que no hemos visto. Nos vamos a ir juntos hasta San Luis, donde me voy a quedar ahí yo, y nos vamos a separar con Santi. Él se va para Santa Fe, va a ir a pescar, que es lo que más extraña. Pero no es fácil separarnos porque no. Estamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos. Así que es difícil. Todavía no tenemos muchas novedades de la camioneta. Viene navegando, eso es todo lo que sabemos. Podemos ir viendo en una página web. Así que todavía está ahí y nos quedan como unas 3-4 semanas todavía hasta que llegue la jacuneta argentina, que la vamos a tener que ir a buscar a Buenos Aires. Así que entre todas estas semanas es una maratón de kilómetros para nosotros. Por lo pronto vamos a terminar de armar otra vez las valijas, que nos vamos para San Luis y Santa Fe. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me.
Estamos de vuelta juntos después de unas vacaciones de 2 semanas. 15 días hemos estado separados. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Hemos estado aprovechando estos días a hacer un montón de cosas. Yo me he ido para el Trébol, aproveché de estar con mi familia, con mi sobrino, me fui a pescar con mis amigos, con mi viejo. Así que fueron unos días hermosos y hoy ya me volví acá para San Luis a encontrarme de nuevo con el amor de mi vida. Yo aproveché a estar en San Luis con mi familia, con mis amigas. Estoy aprovechando a avanzar con la elección del vestido de novia. Como les contamos, en febrero nos vamos a casar. Así que también hemos estado aprovechando estas semanas para avanzar con todos los preparativos, con la organización, que queremos disfrutar de la preparación de nuestro casamiento. Así que estamos muy contentos. De la Jacuneta no hemos tenido ninguna novedad. ¿Y ya pasó cuándo? Estoy perdida. Hoy es exactamente 22 de diciembre. Hace exactamente 30 días que la camioneta subió al barco. Y nosotros ya la última vez que la vimos fue, si mal no recuerdo, déjame que vea el calendario para... Primeros días de noviembre. Nosotros las vimos juntos por última vez el martes 12 de noviembre. Después el 14 fue cuando yo fui para hacer narcóticos y una semana después recién subió al barco. Se puede hacer un seguimiento de los barcos por internet y es que está por llegar recién, porque aún no ha llegado, a Vitória, en Espíritu Santo, en Brasil, lugar que nosotros estuvimos por allá en octubre del 2021. Esperemos que la Jacuneta esté arriba del barco porque no hemos tenido ninguna novedad. Así que bueno, esperamos tener novedades pronto. Con respecto a lo de la multa, tampoco hemos tenido novedades, estamos todo ahí en tratativas, así que esperamos pronto tener alguna noticia de la que sea, pero un avance en algo. Está todo ahí en stand-by, en proceso, a ver cómo sigue todo. Como les decía Caro, hoy es 22 de diciembre, domingo, así que si llegamos en un ratito van a estar viendo este video, si no saldrá mañana, y que al igual que el año pasado nos vamos a tomar unos días de vacación, a descansar, a aprovechar a pasar la fiesta acá con la familia, y el próximo video le vamos a mostrar el reencuentro y todo el proceso de cómo volvemos a encontrarnos con la Jacuneta. Va a ser lo primero que hagamos en el 2025, pero como les veníamos contando, las fechas del barco no son certeras. Entonces es probable que se pueda llegar a demorar, como así también hasta que no resolvamos el tema de la multa, la camioneta no puede salir del puerto, así que no tenemos idea cuándo va a ser esto. Así que por lo que resta del año, que ya se nos está terminando el 2024. 8 días. ¡Qué locura! Y la primera semana de enero segurísimo que no va a haber videos. Lo bueno es que tienen más de 700 videos en el canal, si aún no los han visto, para que aprovechen a hacer maratón de todo lo que ha sido este increíble viaje por América. Y tenemos una razón más para festejar, además de habernos reencontrado, que nos extrañamos un montón. Muchísimo. Es que ya somos 400.000 jacuneros en el canal. No lo podemos creer. Cómo crece esta comunidad jacunera. Estamos muy felices de poder compartir esto con ustedes y esperamos en el próximo video mostrarles la Jacuneta y nuestro reencuentro con ella. Gracias por acompañarnos en este regreso a la Argentina. Cuéntenos en los comentarios desde qué país nos acompañan. Es hermoso saber que tenemos más de 400.000 personas acompañándonos en este viaje por el mundo. Así que gracias por llegar hasta el final del video. Gracias por acompañarnos en esta hermosísima etapa y les deseamos a todos unas felices fiestas y que empiecen muy bien el 2025. Se viene un año con nuevas aventuras. Nos vemos en un próximo video. Van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias